Hola, en esta nueva exposición vamos a hablar sobre la Guerra Fría, que es el eje transversal que tenemos a lo largo de todo el año, pero vamos a hablar del origen del nombre, de por qué se la conoce como la Guerra Fría. Antes que nada, vamos a hacer una contraposición de qué es una guerra, una comparación de lo que es una guerra, y habitualmente cuando hablamos de guerra, eh, nos imaginamos cañones, bombas, disparos de fusil. Bueno, en todos estos procesos de los cañones, las bombas, los tiros, siempre hay calor. Una de las cosas que caracteriza a la guerra es el calor del fuego, de los incendios, los heridos, dicen que cuando los hieren las balas sienten como el calor, ¿no es cierto? Hay una hormiga en el Amazonas que se la conoce como hormiga bala, hormiga bala porque dice que el dolor es equivalente a una bala. Y justamente, no sé cómo será, y gracias a Dios, y espero no saberlo nunca, no sé cómo será el dolor de una bala, pero dicen los que saben que las balas queman, ¿no? Es como un hierro al rojo, ¿no? Bueno, y la hormiga bala, parece que tira un ácido, lanza una gotita de ácido que quema la piel, ¿no? Bueno, entonces siempre la asociación que hay de la guerra con el calor, la guerra caliente, la guerra es caliente. Entonces parece un contrasentido hablar de una guerra fría. ¿Cómo va a haber una guerra fría si siempre en las guerras hay calor? Bueno, justamente la guerra fría, si se hubiese declarado, si se hubiese declarado la tercera guerra mundial, y cuidado, que no estamos exentos de que algún día una tercera guerra mundial se declare, si se hubiera declarado la tercera guerra mundial, hubiera sido una guerra caliente y hubiera sido la guerra más caliente de la historia de la humanidad. Hubiera sido una guerra tan caliente porque hubiésemos tenido en la Tierra el calor del sol. El hombre, con su tecnología, ha logrado concentrar el calor del sol en un punto y por un breve espacio de tiempo lanzarlo sobre un enemigo y quemarlo. Como si le pudiéramos llevar a un enemigo y tirarlo en el medio del sol. Bueno, como no podemos tirarlo al sol, sí podemos traer a la tierra al sol, concentrarlo en una bomba y por un breve instante ese calor del sol utilizarlo contra un enemigo. Así que hubiera sido una guerra caliente de verdad, ¿no? De tanto calor que fundiríamos la arena y la transformaríamos en vidrio, para que nos hagamos una idea de lo caliente que podría haber sido la llamada Guerra Fría. No fue una guerra súper caliente, el calor del sol en la Tierra, porque no se terminó de declarar. Por eso se la llama Guerra Fría, en contraposición del concepto de una guerra caliente, una guerra con bombas, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no se declaró? Justamente por el peligro nuclear. Las bombas atómicas, eh, yo no soy un experto en física nuclear, ni mucho menos, ni pretendo explicar algo que no comprendo, pero sí puedo explicar los efectos de una bomba atómica. La bomba atómica tiene tres efectos a diferencia de las bombas convencionales. Las bombas convencionales tienen normalmente un efecto, que es el efecto mecánico. Cuando explotan, producen un efecto mecánico. Desplazan aire, hay una onda expansiva que rompe todo lo que está a su alrededor. Y si tiene una carcasa metálica, esos fragmentos metálicos forman metralla, ¿no? Pero sigue siendo parte del efecto mecánico de una bomba. Después hay otras bombas que se basan para su efecto destructivo en la deflagración de materiales incendiarios. Cuando se habla de explosivos, de explosión, se habla de materias explosivas, ¿no? En cambio, cuando se habla de sustancias combustibles, está mal decir que explotan. Los combustibles, las materias combustibles, deflagran. La pólvora común no es un explosivo, es un combustible, por eso deflagra. Pero
la deflagración de los combustibles simula las veces de una bomba, ¿no? Entonces podemos decir que hay dos básicamente bombas. La más común es la bomba de efecto mecánico, la onda expansiva, y después tenemos las bombas incendiarias, que obran por la deflagración de químicos incendiarios, de químicos que son susceptibles de prenderse fuego muy rápidamente. ¿eh? Bueno, ¿es uno o es otro? Mecánico, incendiario. En cambio, la bomba atómica tiene tres poderes simultáneos. Tiene un efecto mecánico, pero 100 millones de veces más grande que una bomba común. Tiene un efecto calórico, el calor del sol concentrado en un punto. Y tiene un efecto residual. ¿Qué quiere decir un efecto residual? Terminada la explosión, sigue causando daño por muchísimo tiempo porque la radiación es mortal para el ser humano. Los niveles de radiación son mortales para el ser humano por muchísimo tiempo. Para que ustedes se hagan una idea, en la década de los 90, o fines de los 80, principios de los 90, hubo un accidente en Rusia, en Chernobyl o Chernóbil, en donde un reactor nuclear explotó. O sea, no fue una explosión atómica militar, fue un reactor nuclear que estalló, ¿no? Bueno, y esa zona está cerrada hoy, está cerrada y por 100.000 años no va a poder ser habitada. Y dicen que dentro de 10.000 años se la va a poder descontaminar como para que haya vida en ese lugar con un cierto riesgo, con un cierto riesgo. Pero para que esté de nuevo recuperado va a pasar 100.000 años, ¿no? Los rusos, para tapar el efecto de la radiación, echaban cementos, iban con helicópteros gigantescos y
directamente, tienen sistemas, ¿no es cierto?, que les permite comer y hacer sus necesidades fisiológicas, pero sin necesidad, dentro del mismo traje. Sin necesidad de sacarse el traje, ¿no? Pero imagínense lo complicado que debe ser comer, tomar agua y hacer pipí, popó, defecar dentro del mismo traje, ¿no? Bueno, para que se acostumbren a eso, mandan a los pilotos en los entrenamientos. Y estos pilotos están ahí durante toda la semana, el resto del tiempo están ahí sentados esperando que pase el tiempo. Y han visto, dice que ratones, han visto ratones mutados, pero no mutados que hablan y esas cosas, sino todos con las cabezas deformadas y cosas así, han visto ratón. Y otros bichitos que dice que viven en las explosiones atómicas son las cucarachas. Parece que las cucarachas y los ratones son todos alimañas que viven en la mugre, parece que son las más capaces de sobrevivir a las radiaciones. No es que no se mueren, pero tienen un cierto grado de resistencia mayor que los humanos y que otras especies a las armas atómicas, ¿no es cierto? Bueno, hubiera sido un desastre la guerra atómica. Y además también tiene que ver por cómo se iban a lanzar las armas atómicas. Hay que decir que cuando terminó la guerra mundial, los norteamericanos por un lado y los rusos, los soviéticos por el otro, saquearon la Alemania nazi en busca de inventos, porque los alemanes tenían muchísimos inventos. Alemania, una nación industrial, una nación de ingenieros, donde sobran los ingenieros, ¿no? Yo recuerdo la anécdota de un ingeniero alemán que vino a la Argentina, vino a Paraná, y me contaba un ingeniero en electrónica que fue docente de la escuela, que este ingeniero alemán en electrónica también estaba muy orgulloso de que su hijo era profesor de historia, siendo que él era ingeniero en electrónica y era experto en trabajos con empresas de energía atómica y demás, y él estaba orgulloso de que su hijo era profesor de historia. Entonces le preguntaron por qué. Dice, sí, porque en Alemania ser ingeniero es relativamente fácil, con un coeficiente intelectual mediano cualquiera es ingeniero. Si no tiene un coeficiente intelectual discreto y pone de sí para aprender, no se recibe, por supuesto, pero con un coeficiente intelectual mediano, ustedes se anotan, pasan los exámenes y tienen un banco en las facultades de ingenieros, porque en Alemania necesitamos ingenieros. Entonces promovemos los ingenieros y en los exámenes de ingreso son muy pocos los que quedan afuera, porque hay muchos bancos en las universidades para los estudiantes de ingeniería. En cambio, necesitamos pocos profesores, ya tenemos suficientes profesores, entonces tomamos exámenes muy difíciles, muy difíciles, para que solamente los mejores de los mejores sean profesores, ya que necesitamos poquito. Nos ponemos en exigentes y justamente es más fácil aprobar comparativamente un examen de ingeniero que un examen para ser profesor de historia, ¿no? Entonces es un mundo totalmente distinto a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, todas las materias, las ciencias duras o las disciplinas duras, las matemáticas, la química, nadie se quiere inscribir, y en cambio en las humanidades está lleno de gente que le interesa estudiar esas disciplinas. ¿Está? Somos como totalmente diferentes a ellos, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que Alemania es una nación de ingenieros, ¿no? Una nación ingenieril. Y claro, después de la guerra, los rusos y norteamericanos empezaron a buscar, a ver todo lo científico que podían encontrar, y sobre todo por las armas que tenían los nazis, ¿no? Los nazis estaban preparando una bomba atómica, ¿sí? Lo que pasa es que no llegaron a construirla, ¿sí? Y además estaban preparando el proyectil para enviar la bomba atómica, que iba a ser un cohete, el cohete B2, y lo llegaron a fabricar el cohete. B2, que viene de una palabra alemana que traducida al castellano sería venganza, empieza también con B corta. Venganza, la bomba A4, autopropulsada por cohete A4, conocida con el nombre bélico de la bomba B2. Los alemanes terminaron usando dos bombas, la B2, la B1 y la B2. La B1 era un pequeño avión a reacción de control remoto, con forma de torpedo o de cohete simplemente, y alas, que era muy sencillo, muy económico, pero también era bastante fácil derribarlo. Los pilotos de la RAF, hay que decir que eran
buenos pilotos y muy valientes los pilotos ingleses, y cuando llegaban las B-1 alemanas, esos aviones de reacción en control remoto sobre el territorio inglés, sobre Gran Bretaña, sobre Londres sobre todo, los aviones de ellos eran ligeramente inferiores en velocidad a los cohetes, pero como se lanzaban desde arriba, en picado, alcanzaban más velocidad que los cohetes, y llegaban cerca de los cohetes y luego con las alas de esos aviones la desestabilizaban, le daban como un golpe, un topetazo de un ala sobre el ala de la bomba voladora alemana, y la bomba voladora caía a pique antes de llegar a Londres, ¿no? Pero bueno, así pudieron zafar de la B1, y además en Londres estaba lleno de cañones antiaéreos que disparaban a más no poder, y la mayoría de las B1 nunca llegaron a Londres. Pero después apareció un arma que no podían vencer, que era la B2. La B2 llegaba hasta la estratosfera, y luego en caída libre, ya con los motores vacíos, motores de alcohol, con oxígeno, porque para funcionar a grandes alturas llegaba un momento que se acababa completamente el combustible, pero ya estaba en la estratosfera. Entonces después caía en caída libre, una inercia normal, y caía con un peso de 1 tonelada de explosivo y 10.000 kilogramos de acero, de chapa de acero, ¿no? Estaba vacío el cohete de combustible, y tenía nada más que 1 tonelada de explosivo, pero donde caía una manzana entera desaparecía. ¿Por qué? Porque además de 1 tonelada de explosivo, y los explosivos alemanes eran muy buenos, muy poderosos, estaba la masa del proyectil. Imagínense un cohete de 10 toneladas que viene de cientos de kilómetros desde la estratosfera, cayendo en caída libre, la inercia, la velocidad que alcanza. Y después de la explosión, era tal la explosión que los científicos ingleses no podían saber cómo era la bomba, porque los pedazos más grandes que quedaban de la bomba eran del tamaño de un alfiler. Así, imagínense el impacto que causaba la B2, ¿no? Y ya estaban preparándola para que llevara una bomba atómica de 1 tonelada de peso. El problema es que los alemanes no pudieron, los científicos alemanes no pudieron fabricar la bomba atómica. Entonces, bueno, se quedaron ahí y usaron esos cohetes con explosivos convencionales. Menos mal para los ingleses, porque hubieran destruido completamente Londres. Cuando terminó la guerra, ambos bandos empezaron a buscar todos los científicos, ¿no? Los que más éxito tuvieron fueron los norteamericanos. Una operación secreta que se llama la operación Paperclip, que consistía en capturar científicos alemanes, pero sin que los rusos lo supieran, para entonces poder tener un avance tecnológico por sobre los soviéticos. Y los soviéticos también hicieron lo suyo, pero capturaron menos. ¿Por qué? Porque como los alemanes sabían que los rusos le tenían muchísima bronca a los alemanes trataban de entregarse como alguna otra vez hemos comentado, a los ingleses y a los norteamericanos. Y mejor a los yanquis que no a los ingleses, porque los ingleses algo de bronca también les tenían, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de los científicos se escaparon para el lado aliado, y se los quedó no Inglaterra, sino Estados Unidos. Los científicos no eran bobos, ¿no es cierto? Si eran científicos, tenían cierto nivel intelectual, entonces sabían que tenían que buscar, el padrino era buscar refugio en el sector aliado norteamericano. Y los norteamericanos aprovecharon esa superioridad de genios científicos para concentrarlos en Estados Unidos, y avanzaron por 2 lados, por 3 lados. Primero, creando nuevas bombas atómicas más poderosas, como son la bomba H y luego la bomba de neutrones, y por otro lado creando cohetes para llegar hasta el enemigo. Y además creando luego en otra división separada, pero relacionada, creando la fabricación de cohetes para viajar a la Luna. El famoso científico en cohetes Wernher von Braun se hizo ciudadano norteamericano y contribuyó desde los dos lugares, desde los cohetes Atlas, que eran cohetes intercontinentales que desde Norteamérica podían bombardear la Unión Soviética, cualquier rincón de la Unión Soviética, y después también creó las bases para las misiones Apolo a la Luna.
Entonces tenían muy buenos científicos. En cambio, los rusos capturaron menos y científicos de menor categoría, con menos plata para pagar coimas, para pagar transporte para huir y demás. Bueno, y por eso los cohetes y los aviones que copiaron los rusos y los norteamericanos eran muy parecidos, pero eran siempre un poquito mejores los norteamericanos. Si ustedes miran a la guerra de Corea, por ejemplo, los aviones que usaban los dos bandos, el bando alemán, el bando, perdón, soviético y el bando pro norteamericano, van a ver que son muy parecidos. Los MiG-15 de los soviéticos y los Sabre de los F-86 de los norteamericanos eran iguales, unos aviones con el morro agujereado en la punta como si fuera una bala de punta hueca, cortitos, muy veloces, más un cohete que un avión. Y son igualitos, son prácticamente idénticos, ¿no? Y en esa época había un tercer avión que se fabricaba en Argentina, justamente, y que era igualito a esos otros dos aviones, y que si mal no recuerdo se llamaba el Pulqui 1 y el Pulqui 2. El Pulqui 1 era un caza y el Pulqui 2 un caza bombardero. ¿Y por qué? Porque los científicos alemanes, unos capturaron los rusos, otros los capturaron los norteamericanos y les dieron plata y todo, y ya más que prisioneros se terminaron haciendo incluso ciudadanos norteamericanos. Pero otro grupo no quería ni servir a los rusos ni servir a los norteamericanos, entonces estaban buscando alguna nación que los recibiera, y en esa época la Argentina tenía mucha plata y tenía un presidente populista, podemos decir, o popular, que era Juan Domingo Perón, que quería aprovechar, digamos, la volada de la Segunda Guerra Mundial y la circunstancial superioridad económica que tenía Argentina en ese momento, no sobre Estados Unidos, pero era una época de gran prosperidad para la Argentina, para atraer científicos alemanes. Y el científico alemán que fue que se vino a la Argentina se llamaba Kurt Tank, que fue el creador del mejor avión de combate de los alemanes, el Me-190. Siempre se habla del Messerschmitt Me-109, pero perdón, no el el Focke-Wulf 190, que era muy superior al Me-109, al Messerschmitt Me-109, que empezó la guerra mundial. Los alemanes al principio tenían el Me-109, que era como muy parecido al Spitfire, escupefuego inglés, ese que yo les conté que podían derribar a las bombas volantes alemanas, pero después fue ampliamente superado el Me-109 por el Focke-Wulf 190 de Kurt Tank. Y ese señor Kurt Tank además había investigado mucho sobre aviones de reacción. El Focke-Wulf 190 era un avión de hélice, pero había investigado mucho y se vino a la Argentina y fabricaron el Pulqui 1 y el Pulqui 2, que eran muy parecidos. ¿Por qué? Porque era la misma base científica, los mismos ingenieros alemanes en desarrollo de cohetes y de aviones. ¿Está? Entonces, bueno, después, bueno, copiaban los aviones, también los rusos, copiaban los norteamericanos, submarinos, muchísimas armas las copiaron o las mejoraron, inclusive los norteamericanos y los rusos, pero siempre los rusos, por falta de personal más adecuado, siempre estaban como un escalón más abajo. ¿Y por qué quiero contar esto? Y me interesa que lo recuerden quienes estén escuchando esta charla, ¿no? Porque al tener menor cualificación los medios de ataque ruso, los rusos la única solución que encontraban para tener la misma efectividad que los norteamericanos era la solución que siempre han tomado los rusos cuando tienen que competir contra la calidad. En vez de producir un producto, valga la redundancia, de idéntica calidad al del rival, como no lo pueden superar, tratan de superarlo, si no por la calidad, por la cantidad, que es lo que hicieron precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes destruyeron más de 40.000 carros y los rusos fabricaron 100.000, entonces no hay manera de ganarlo, aunque los carros blindados, los tanques alemanes eran muchísimo mejores, sobre todo los que se construyeron a partir de mediados de la guerra, de 1942-43 en adelante, eran muy superiores a cualquier cosa que tuvieran los aliados, inclusive los rusos.
que eran los que tenían los tanques más grandes dentro del bando aliado. Pero claro, la cantidad, pero igual no podían superar nunca ninguno de esos tanques a los tanques alemanes, pero los superaban en números. Entonces, bueno, un número gigantesco, terminaban ganando por la fuerza del número, ¿no? Bueno, entonces lo mismo pasó con el tema de las bombas atómicas. Se podían lanzar o en cohetes o en aviones. Pero en cohetes no tenían tan buenos cohetes como los norteamericanos. El primer cohete que ellos tenían para disparar contra los norteamericanos eran cohetes balísticos, o sea, cohetes que no tenían un alcance superior a los 600, 700 kilómetros de distancia y que eran idénticos a la B-2 alemana. Y el ejemplo más común es el Scud. El Scud es una copia idéntica prácticamente al B2. Y fíjense ustedes que hasta fines del siglo XX se siguieron usando en Irak, por parte de Saddam Hussein en Irak, los Scud contra objetivos bélicos israelíes, creo, incluso con mayor alcance. Saddam Hussein hizo que los ingenieros de él, o a lo mejor algún ingeniero contratado, alemán o ruso, disminuyera la carga explosiva de los cohetes y le agregara más combustible. Entonces así llegaban más lejos, llegaron a superar los 900 kilómetros de distancia, pero al precio de que no llevaban prácticamente carga explosiva, llevaban muy poquito explosivo y solamente obraban más que nada por la masa del cohete cayendo sobre el blanco, que también sabemos que ejercía un efecto mecánico de destrucción importante. Pero bueno, lo cierto es que perdían capacidad de explosión porque tenía que quitarle peso al explosivo para que tuviese mayor alcance el cohete. Pero básicamente el Scud soviético, el más famoso y común y archiconocido cohete soviético, era una copia del B2 alemán y muy impreciso, muy impreciso. Entonces la única manera de solucionar eso era disparar muchos cohetes, compensar cantidad de cohetes atómicos por calidad. La otra manera era con aviones, a distancias mayores con aviones, hasta que se hicieron los cohetes intercontinentales como el SS-20 balístico e intercontinental soviético, o los cohetes Atlas de los norteamericanos, que podían atacar de continente a continente, ¿no es cierto? Bueno, esos antes que se hicieran esos cohetes, lo que se usaban eran aviones enormes, muchísimo más grandes que los que usaban los norteamericanos en Hiroshima y Nagasaki, los Tupolev soviéticos y los B-52 norteamericanos, que podrían llevar hasta 100 toneladas de bomba, una cosa impresionante, 100 bombas de 1000 kilos, una cosa inmensa, era como un barco volador con una docena de tripulantes, era algo así como si un Airbus hoy día, un avión gigantesco, tanto de los rusos como de los norteamericanos. Y esos aviones, para que estuvieran siempre alerta, los hacían volar todo el tiempo. No todo el tiempo, había algunos aviones, cada tanto bajaban a descansar los pilotos y salía otro avión, pero siempre había varios aviones de esos en vuelo y los reabastecían en vuelo. Y como llevaban un montón de pilotos arriba, llevaban un montón de tripulantes, llevaban el doble, y eran tan grandes, llevaban el doble de pilotos y tripulantes de lo que necesitaban. Entonces viajaban la mitad del tiempo, una tripulación manejaba y la otra tripulación dormía. Y cuando esos que dormían se despertaban, los otros iban a dormir y en el aire los iban reabasteciendo. El peligro era que había bombas atómicas volando en aviones alrededor del planeta constantemente. ¿Y qué pasaba si un avión se caía y explotaba por accidente? Una bomba, guerra nuclear. ¿Qué pasaba si algún piloto recibía una orden equivocada y atacaba? Una guerra nuclear, moría todo el mundo. ¿Sí? Los norteamericanos llegaron a crear una red de cohetes atómicos que pensaban disparar a la estratosfera en el camino de los cohetes soviéticos para hacerlos explotar en la estratosfera y de ese modo que explotaran los cohetes rusos. O sea, la idea era que explotaran en el aire como una especie de disparo de escopeta, como una perdigonada de una escopeta hiper gigante, y entonces los cohetes soviéticos, cuando pasaran por la zona, también iban a quedar destruidos. ¿Y saben qué? Habían estudiado que si hacían eso, después de la explosión,
toda la radiación, los fragmentos de la radiación, el polvo radioactivo de resultas de esa explosión, se iba a caer ¿sobre dónde? Sobre la Tierra, sobre los mismos territorios norteamericanos. Pero así todos los fabricaron igual a esos cohetes que eran para explotar en el camino de los cohetes rusos. ¿Por qué? Porque ellos sacaban la cuenta que si los misiles soviéticos llegaban a Estados Unidos, iba a haber un 90% de destrucción. En cambio, si ellos tiraban esos cohetes, los cohetes rusos no iban a llegar y se iba a producir la muerte del 30% de la población. Primero que no iba a haber destrucción de ciudades, solamente iba a haber muertos por el efecto radioactivo. Y además la cantidad de muertes iba a ser del 30% y no del 90%. Entonces, bueno, aunque ellos mismos se iban a tirar residuos nucleares en el espacio, sacaban la cuenta que a pesar de eso era más rentable que dejar que los cohetes rusos llegaran. Y los rusos entonces, ¿qué hacían? Para compensar creaban nuevos cohetes. Y ni que hablar cuando crearon la bomba H, cuando los norteamericanos crearon la bomba H, que iban siempre más adelante que los rusos obtenían información como de la bomba atómica gracias a espías de los norteamericanos o que trabajaban para los norteamericanos, que les regalaban o les entregaban los productos que les había costado miles de millones de dólares a los yanquis fabricar. Pero cuando llegó la bomba H, no tenían la capacidad los rusos de fabricar la bomba H. Y la bomba H era 100 veces superior a una bomba atómica. Y como ellos no tenían bomba H, ¿qué hicieron? Fabricaron 100 veces más bombas atómicas. Pero como esas bombas atómicas tenían los aviones y los misiles, tenían corto alcance y no tenían precisión, fabricaron 10 veces más que eso, 4.000 bombas atómicas. Y así, entonces ellos compensaban cantidad por calidad. Y esa compensación de cantidad por calidad en la Segunda Guerra Mundial con los tanques, bueno, no afectaba demasiado a la humanidad, pero esa compensación, ese sistema compensatorio de cantidad por calidad en las bombas atómicas era mortal, porque hubiese significado una desaparición completa del ser humano en la Tierra. Dice que a Einstein le preguntaron cómo iba a ser la próxima guerra mundial y él dice, no sé cómo será, pero la cuarta guerra mundial, o sea, dando por hecho que iba a haber una tercera guerra mundial, pero la cuarta la vamos a pelear con piedras y palos, porque vamos a volver a la edad de piedra, dice él, ¿no? Hubiera podido pasar y podría llegar a pasar, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso es que no se dio la guerra nuclear, porque hubiera sido la autodestrucción de toda la humanidad. Y entonces vienen los conflictos de baja intensidad. Y acá quiero hacer un pequeño distingo. Los rusos son grandes jugadores de ajedrez. En alguna ocasión hemos hablado de la guerra asimétrica y el tener en jaque, no en jaque mate, a un gobierno con los ataques guerrilleros. Los rusos les gusta mucho el ajedrez. Y dicen los que saben que en el ajedrez las piezas que ganan no son las piezas principales. Los alfiles, las torres, la reina, el rey, los caballos o caballeros, los que ganan en el ajedrez son las piezas sacrificables. ¿Cuáles son las piezas sacrificables? Los peones. Entonces, los rusos saben que para ganar en el ajedrez hay que saber jugar bien con los peones. Bueno, y como buenos jugadores de ajedrez que eran, siempre, como no podían hacer una guerra nuclear, se preocupaban por incentivar el comunismo en el mundo con guerras asimétricas en países en vías de desarrollo o países del tercer mundo que jamás hubieran justificado una guerra nuclear, pero que constantemente mantenían a los norteamericanos y a sus aliados de la OTAN en grave peligro de perder su influencia en el sudeste asiático, en África, en América española, en el Caribe, cuando estuvieron en Cuba los comunistas. Entonces, ya que no podían ir a la guerra nuclear de ningún modo, ni por prudencia, ni por cantidad, ni por calidad, o sí por cantidad, pero no por calidad de los productos, y mala calidad de los cohetes y de los aviones, entonces no les quedaba otra que no hacer la guerra por ese lado, pero sí podían encarar una guerra asimétrica de baja intensidad que no provocara tanto a los norteamericanos una guerra nuclear. Por eso era un conflicto de baja intensidad, pero ojo, porque los conflictos de baja intensidad causan muchas muertes, a veces mucha más muerte que los de alta intensidad. Los de alta intensidad causan muchas muertes en un momento, pero se termina enseguida la guerra. Los de baja intensidad causan poquitas muertes, pero muchas en el tiempo. Dice que cuando Napoleón
invadió España, le dijeron que si era algún general, le dijo, general, será prudente atacar a los españoles. Mire que los españoles son muy buenos guerreros, son peleadores. Sí, decía Napoleón, pero no me preocupa porque el ejército español es un ejército de leones mandado por burros. Él siempre decía que el soldado español era un león, pero que los generales eran burros, eran bobos, eran tontos, ¿no? Entonces él eso no le preocupaba. Y dice, si España me costara más de 30.000 muertos, yo no atacaría España. Pero como me va a tocar 15.000, 10.000 o 15.000 muertos porque España va a caer sola como fruta madura, me voy a animar a atacarla, que son 15.000 muertos en todo mi imperio. Bueno, con el tiempo terminó perdiendo más de 100.000 personas en la guerra contra los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles le hicieron guerra asimétrica, guerra de guerrilla, y él no se daba cuenta que perdía gente hasta que fue demasiado tarde. Todos los días llegaban al Estado Mayor francés noticias: 2 muertos hoy, 3 muertos mañana, 1 muerto pasado, 5 muertos 20 días después. No parecía demasiado importante, pero a lo largo del tiempo ese goteo constante de soldados debilitó en más de 100.000 hombres al ejército francés para la otra gran campaña de la historia de Napoleón y del mundo, que fue la campaña de Rusia. Napoleón llevó a Rusia 600.000 hombres, pero podría haber llevado a 700.000. O podría haber dejado una reserva de 100.000 hombres y, si fracasaba su expedición, como realmente fracasó, usar esa tropa como reserva. Bueno, no la tuvo por causa de lo que se dio en llamar la úlcera española, ¿no? Era como una úlcera, era como una pérdida que duele, se pierde sangre, pero por adentro, no se ve. Bueno, entonces justamente los rusos sabían que con una guerra de baja intensidad de los peones de países de tercer mundo no iba a haber posibilidad de una guerra nuclear y ellos podrían causarle muchos dolores de cabeza a los norteamericanos. Por eso aparecen esas dos opciones que son la Guerra Fría por un lado, con el peligro nuclear, y la Guerra Caliente por el otro lado, en conflictos de baja intensidad. Un último detalle es que en la época en que se tiró la bomba H, se la tiró sobre el atolón de las bikinis, y en esa época apareció el traje de la malla de 2 piezas llamada bikini. ¿Por qué? Porque el modisto francés que creó el bikini, antes las mallas eran enterizas, le preguntaron cómo se iba a llamar su nuevo vestido cuando estaba preparando, haciendo los moldes y demás, no sé cómo se llaman los nombres técnicos de las prendas femeninas para trajes de baño. Le preguntaron cuál iba a ser el nombre de esa prenda, ¿no? Y dijo que se va a llamar bikini, porque cuando las chicas se lo pongan van a ser una bomba. En otra época, en las décadas del 60, cuando una chica era linda se decía que es una bomba. Hoy se dice que es linda, que es una diosa, bueno, pero en otra época se decía que es una bomba, ¿no? Entonces se decía, las chicas que se pongan este traje de baño van a ser una bomba, y como la bomba de bikini, de ahí quedó el nombre bikini. Bueno, después de esta anécdota y de contar un poco lo que es el porqué de la Guerra Fría y su nombre, no queda más que agradecer por su paciencia y será hasta otra nueva presentación. Gracias, hasta luego.